Bueno, muy buen día para todas. Les damos la bienvenida a este espacio hermoso que tenemos el último sábado de cada mes que se llama Desayunando con Dios. Saludamos especialmente a las que se conectan por primera vez y bueno, también a todas las que ya acostumbran a conectarse. Como siempre, este espacio viene lleno de cosas especiales, de sorpresas lindas y yo sé que les va a gustar mucho. Vamos a alistar nuestro cafecito. Nuestro desayuno es virtual y pueden ustedes tener su desayunito, pero por lo menos una tacita de café si no tienen el desayuno. Quiero presentarles entonces, sin más preámbulos, a Martica Sánchez, ella es nuestra invitada en esta ocasión. Y bueno, yo siempre les pregunto, ¿cómo quieres que te presente? Y me encanta porque ella dice, bueno, los roles que más me encanta es ser mamá, ser abuela, ser amiga. Y bueno, eso es muy lindo, pero también quiero contarles que Martica ha hecho un trabajo grande en mentoreando y ayudando y acompañando a mujeres, sobre todo mujeres cabeza de familia. Ella tiene mucha experiencia pues en el trabajo con mujeres, pero también en el Ministerio de los Niños. Hace poco tuvimos un curso donde ella estuvo haciéndonos una presentación tan linda y nos sentíamos como niñas también. Eh, Ella tiene mucho amor también por este ministerio y bueno, ha estudiado muchísimo, es una conocedora de la palabra de Dios y no solamente conocedora, sino hacedora de la palabra. Y quiero presentársela en esta mañana. Martica Sánchez, muchísimas gracias, Martica, por aceptar nuestra invitación. Esperamos que el Señor te use de una manera muy especial en este tema que traes para nosotros hoy. Y bueno, estamos en tus manos. Bienvenida. Ay, Vilmita, muchísimas gracias. Yo quiero decir que además con la iglesia, con el Encuentro del Río, me siento muy cercana, ¿no? Es una comunidad de mi corazón, parte de mi familia. Entonces eso me hace sentir muy agradecida y emocionada en esta mañana. Eh, Voy a compartirles la presentación y entonces, a ver, mientras va cargando. Bueno, listo. Quiero contarles que este título, esta frase, solo hazlo. Nada se demora tanto en llegar como aquello que nunca se empieza. Fue una frase, un regalo que Vilmita me hizo a mí en este tiempo en que estábamos considerando qué título poner a la charla de hoy. Entonces, realmente para mí fue tan bonita esto y realmente la considero como un regalo que he recibido de parte de ella. Es una frase que es de un filósofo francés, nacido en 1868, ¿no? Murió en 1951, un profesor de filosofía que no se interesó tanto por enseñarle a la gente qué pensar, sino cómo pensar. Y es interesante porque, por ejemplo, él criticó mucho ese estilo de pensamiento romántico que tiene ideas en su cabeza, el artista que ve belleza por todo lado, pero mientras no resulte con una pequeña obra, un producto, pues realmente la belleza va a quedar siempre en su cabeza. Bueno, quiero invitarlas a que observen estas tres imágenes y que puedan también considerar, bueno, pongamos un poquito a trabajar nuestra imaginación esta mañana, ¿sí? Bueno, ¿qué imagina que puede suceder en cada una de estas situaciones? Entonces, observen, por ejemplo, la primera, pues hay un libro abierto, pero ¿qué sucede que hay en las manos de la persona que tiene su libro? ¿Cierto? Y un celular, y parece que está respondiendo algo. Bueno, vemos aquí también un computador listo para iniciar una tarea, pero de pronto alguien mira sus manos allí y dice, bueno, podría tener un momentico, me puedo
dar un maquillaje rapidito con mis uñas, pero resulta que de pronto sigue la secada y algo más. Y bueno, el trabajo en casa que ha traído tantas situaciones nuevas, descubrir algunas experiencias que teníamos de pronto que nos llenaban de angustia, especialmente como mujeres, madres. Y ahí están los niños, ¿no? Diciendo, mami, ¿quieres jugar? Mami, ayúdame con esto. En fin. Ahora, ¿qué puede suceder o qué ha sucedido con aquellos libros que hemos anhelado leer, pero que cuánto nos ha costado llegar a estas últimas páginas? Y es que de verdad, realmente el arreglo de nuestras manos es importante, pero es que mientras hago esto, de pronto ya termino mirando para otro lado, ¿cierto? Y los niños van también a demandar un tiempo especial. Por supuesto que mi decisión la debo considerar en términos de ¿fue una inversión o una distracción? Y esto nos lleva un poco a considerar cómo hacemos gestión de nuestro tiempo en relación con el propósito de nuestra vida. Aquí encontré una definición de algo que voy a leerla completica. Dice así: cuando postergamos lo que deberíamos hacer, cuando no somos capaces de administrar el tiempo de forma realista, cuando no encontramos el momento para hacer lo que nos hemos propuesto, cuando aplazamos tareas necesarias para un futuro que nunca llega. Pero además, si nos acostumbramos a hacerlo, si sentamos precedente, lo haremos también al día siguiente y al siguiente y se convertirá en rutina. Lo haré mañana. Seguro que tengo un hueco la próxima semana. Y es que no estoy preparada lo suficiente. ¿Sabe? Todas estas frases se van convirtiendo en excusas. En realidad son excusas que aparecen para actuar, sí, para convencernos de que ahora no es el momento conveniente. Son distractores que nos permiten escapar de la responsabilidad y difuminar la importancia del tema, pero que no eliminan el asunto de fondo. Posponer es solo un alivio temporal, dice la Real Academia Española. ¿Sabe a qué corresponde esta definición? Es lo que comúnmente se llama procrastinar, diferir, aplazar. Esa palabra, como tan extraña, parece que fuera una palabra de las palabras que se inventa el mundo moderno. En realidad no. Es uno de los hábitos más antiguos que han acompañado a la humanidad. Y vamos precisamente hoy a hablar sobre eso. Porque cuando decimos hazlo, tiene que ver con esto. ¿Qué es lo que interrumpe? ¿Cuáles son mis excusas? ¿Cómo administro el tiempo? Y entonces vamos a mirar cómo es que eso de procrastinar afecta nuestros proyectos, nuestros sueños y el anhelo de responder a las tareas en las que Dios nos invita a participar. En últimas, nuestros logros, en parte, reflejan la manera como hemos manejado el arte de evitar ser procrastinadora. Ahora ni quiero decir, bueno, conjuguen el verbo. Sin embargo, quiero hacer una aclaración. No quiero que cuando hablemos de este tema estemos pensando que todo el tiempo vamos a mirar a un resultado de éxito únicamente, pero sí vamos a fijarnos en que se trata de intentar, de realizar, de persistir en algo, de identificar los obstáculos y distractores que nos impiden simplemente comenzar. Entonces aquí vemos otra imagen de esas interesantes. ¿Quién pospone
realmente está haciendo una elección. Está tomando una decisión entre o continuar con sus tareas, retomar sus prioridades y responsabilidades, los proyectos, las disciplinas, que por supuesto implican una inversión de tiempo, o simplemente buscar la salida de la gratificación, lo que es fácil, lo que es divertido. Algo que realmente es que esas tareas son tan aburridas y no tengo ni ganas, demandan tanto de mí y las tareas aumentan. Ahora todo tipo de tareas, porque tenemos responsabilidades no solamente de orden laboral, tenemos responsabilidades en casa, algunos compromisos que hemos adquirido en nuestra vida familiar, tenemos compromisos aún con el Estado que tenemos que cumplir y de forma estricta, ¿no? Sin embargo, ay, mañana lo hago, mañana voy al banco. Eso puede esperar. Mientras tanto, hago algo que sea fácil, divertido, algo que me gratifique, porque es lo que yo me merezco. Sin embargo, lo que muchas veces nos olvidamos es que mientras disfrutamos, también corre el tiempo. Nada detiene el reloj, ¿sí? Se acaba el plazo de entrega del trabajo, del informe, termina quizás una oportunidad, hay que rendir cuentas. Hay sueños entonces que mueren porque ya no tienen lugar. Y por el contrario, comienzan a surgir sentimientos de culpa, ansiedad y comenzamos a trabajar bajo presión. Entonces, la última noche, 2 horas antes, el fin de semana, ¿cierto? ¿Y qué es lo que pasa? Que realmente entramos en una crisis de pánico. Cuando aparece el pánico, parece que el pánico nos da el empujón para que comencemos, para que todo ese cerro de tareas comience a disminuir. Y creo que como colombianos nos hemos acostumbrado un poco a funcionar a partir de la cultura del pánico, del miedo, ¿sí? Mientras no tengamos miedo, como que no pasa nada. O miremos todo lo que hemos vivido durante las últimas semanas, ¿sí? Mucho del terrorismo, mucho de la violencia, pánico, o no vamos a obtener resultados. Sin embargo, cuando tú te encuentras viviendo todo esto, hay una pregunta que surge. ¿Ha visto alguien mi tiempo? ¿Cómo recupero el tiempo que de pronto lo gasté sin darme cuenta en algo tan agradable como era Facebook, por ejemplo? Ahora, una de las cosas que a mí siempre me ha llamado la atención es revisar algunas biografías. Y me he dado cuenta que uno a través de revisar estas vidas aprende muchas cosas de líderes que han sido exitosos como de algunos que no lo fueron tanto, que tuvieron sus debilidades. Y he encontrado que hay líderes que han quedado atrapados por la atracción de la procrastinación. Como que hay algo, como unos imanes que lo atrajeron. Y por lo menos quiero ahora compartiros con ustedes 2 de esos imanes a través de la vida de uno de esos grandes líderes. Y aquí tenemos un líder muy reconocido del mundo antiguo, un faraón. Un faraón que si bien tenía mucho poder, tenía su país en el mejor estado económico, pero que también fue afectado, no tanto por la pandemia, pero sí por plagas. Y miren que nosotros pensamos que las pandemias eran cosa del pasado. ¿Y qué tal si nos ponemos a pensar que una plaga podría invadirnos también? Pues bueno, sí vino una plaga para Faraón, y una plaga terrible, varias, pero entre esas vino una plaga de ranas. Ahora imagínense ustedes, ranas brincando en su cama, en la cocina, abres la nevera, lo que sea, y sale una rana.
¿Y quién aguanta ese croac permanente todo el tiempo? Era desesperante, era una plaga. Y seguramente Faraón ya había usado todos sus recursos a toda la gente sabia del país. Pero había un recurso que no había usado, y era clamar a Dios. Y viene un hombre, Moisés, y le dice, he venido y sí, a preguntarte, hay una sola solución. ¿Cuándo quieres que ruegue por ti? ¿Cuándo quieres que interceda para que sea Dios el que intervenga en esta situación? Para que sea Dios el que traiga alivio para ti, para tu casa, para tus siervos, para tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas y queden solamente en el río. Había una solución. Pero Faraón, orgulloso, Faraón, que decía no puedo ceder, prefirió esta respuesta. Mañana, intercede por mí mañana. Ok, dijo Moisés, sea conforme a tu palabra. El siguiente líder, voy a leer su historia, otro rey. Mire cómo lo que nos habla el texto, dice, en la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, David envió a sus generales, a Joab y al ejército israelita, para pelear contra los amonitas. O sea, yo no tengo que ir, que vayan mis generales. Ahí va el ejército, que ellos peleen, que ellos sean los que pongan el pecho. Pero el rey hoy decide no salir. Sin embargo, dice, David se quedó en Jerusalén. Una tarde, después del descanso, escuchen esta palabra, después del descanso de mediodía, David se levantó de su trono. No, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Claro, era la hora después de estar todo el día en la cama, hay que estirarse, ¿no? Y sale un poco a tomar aire, a respirar. Se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Y entonces, mientras miraba hacia la ciudad, vio a una mujer de belleza singular que estaba bañándose. La historia, algunas la conocen completica, otras quizás sean animadas a leer el resto de la historia. Pero miren estos dos líderes, reyes, con una autoridad y con una responsabilidad muy grande por su pueblo. Uno dice mañana y el otro se deja atrapar por la pereza, por el ocio. Y creo que esos dos aspectos se convierten en los dos imanes más poderosos para atraernos a la procrastinación. Cosas que decimos después tienen que ver mucho con nuestra decisión. Mañana lo hago, mañana, y llegó el viernes y resulta que de verdad mañana, el sábado y el domingo estás haciendo tareas para entregar el lunes. El primer imán, mañana. El segundo imán, el imán del ocio, el imán de la pereza. Es que esa tarea es tan aburrida, tan complicada, y hasta me falta información que ahorita no voy a buscar. Entonces, son dos imanes que nos dicen, son como luces que se encienden para decirnos, cuidado, puedes quedar atrapada por la procrastinación. Sin embargo, también hay líderes que nos enseñan mucho acerca de cómo salir victoriosos de esta situación. Líderes muy contemporáneas, mira, a primera vista,
Tú ya dices, oh, Angela Merkel, ¿no? Una mujer exitosa como primer ministro en su vida diplomática. Pero ¿qué es lo que ella decide? Dedicar su vida a la labor que le ha sido encomendada. Deja de lado hasta la atracción por las modas, la atracción por delegar oficios a otras personas. Martica, perdón, pasa tu presentación, porfis. ¿Está en la presentación? Sí, pero no está pasando, algo pasa. Está en la presentación, pero no aparecieron las cosas de la diapositiva de los líderes procrastinando y ni la que sigue. Ahí está, porque yo la estoy viendo. Martica, deja de compartir pantalla y lo vuelves a hacer. Ok. ¿La vuelvo a subir? Sí, perfecto. Vuelve a compartirla. ¿Allí sí? Sí. Sí, señor. Sí, ya está bien. Okay. Entonces aquí están, entonces aquellos, gracias por hacerme la observación. Hacía mención al faraón como aquel líder que se deja atrapar por posponer, ¿no es cierto? Mañana. Pero teníamos el otro que es David, que se dejó atrapar un poco por la pereza, ¿sí? Por el ocio lo atrapó. Y decíamos entonces que esos son como los dos imanes que nos llevan a la procrastinación. ¿Aquí vamos bien? Sí, señora. Sí, perfecto. Okay. Y entonces allí están nuestras dos mujeres que he propuesto como ejemplo de líderes que lograron superar la atracción de la procrastinación. Y allí está Angela Merkel, les decía, una mujer que no se dejó atrapar ni por comentarios, ni por críticas, sino que ha sido muy precisa en cuál es su misión y que ha llevado a su país, lo ha sacado del hoyo de la vergüenza que le dejó la posguerra y lo tiene ahora nuevamente en un lugar de privilegio, en la parte económica, en el avance en muchas áreas, pero ha significado sus decisiones. Quizás ustedes no han escuchado mucho de Rita Levi Montalcini, perdón. Ella fue científica, una mujer que quizás podríamos considerar como la que puso los fundamentos de la neurociencia, fue reconocida como premio Nobel. Ella murió a los 103 años, apenas hace como unos 3 años. Pero Rita Levi, a los 100 años, todavía participaba en conferencias enseñando o proponiendo sus ideas. Aun cuando ella no estaba en un laboratorio, ella entendió que en ese tiempo podía dedicar su vida, sus esfuerzos, para que otras generaciones, otras mujeres, fueran educadas en la forma correcta. Así que apoyó la educación de mujeres en África, de las jóvenes en África. Entonces, ella sabía que algún día no estaría, pero mientras ella podía, estaría promoviendo que otras mujeres pudieran recibir todos los recursos que necesitaban para su formación. Dos mujeres que supieron tomar decisiones para no quedar atrapadas en la procrastinación y lograr, más allá de los aplausos que se mencionan tanto en el tema de Angela Merkel. ¿Cómo escapar? ¿Cómo escapar de la procrastinación? Es posible que nosotros podamos decir no a la procrastinación. Quiero que consideremos 4 aspectos que debemos tener en cuenta cuando pensamos en cómo escapar. Primero, la primera pregunta que tendríamos que hacernos:
¿Consideras el tiempo como un regalo digno de ser invertido cuidadosamente? Un regalo digno de ser invertido cuidadosamente. En segundo lugar, ¿qué tanto te conoces? ¿Cuál es la imagen que tienes acerca de ti misma? ¿Identificas tus fortalezas, tus debilidades, tus sueños? En tercer lugar, ¿tienes un propósito de vida claro que la direcciona? Eso es muy importante. Y quizás es una de las luchas mayores que los seres humanos combatimos diariamente. ¿Tenemos un propósito claro de vida? Ahora, ¿nos preparamos para rendir cuentas o simplemente vivimos diciendo que no importa? Bueno, ya les cuento que de verdad tengo atracción por las biografías, pero también he procurado buscar un manual que me ayude como a resolver esas inquietudes. Hay mucho que se ha escrito, especialmente blogs, sobre la procrastinación. Y a veces encuentro que se dicen las mismas cosas. Pero cuando yo he revisado mi Biblia, he encontrado principios que me ayudan a responder, no algunas, sino todas las preguntas al respecto. Han ayudado, he encontrado principios que me ayudan a resignificar el valor del tiempo y la gratificación. Me han ayudado en cómo conocerme mejor, a entender el sentido de mi vida, pero especialmente, y eso casi no lo encuentro en los demás autores, cómo me debo preparar para rendir cuentas. Miremos el primer tema. ¿Vamos bien con la presentación? Sí, perfecto. Ok. El primer aspecto busca cómo resignificar el valor del tiempo y la gratificación. Escuchen esto, y es tomando un poco el texto que nos compartió Vilmita al iniciar. Todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Dios hizo todo hermoso en su momento y puso en la mente humana el sentido del tiempo, aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. Ahora, en este texto, él elabora una serie de ejemplos de de aquellas cosas que son hermosas en su momento oportuno. Les parecerá increíble los contrastes que presenta. Es hermoso nacer, es hermoso morir, reír, llorar, el tiempo de abrazar, pero también el tiempo de dejar de abrazar, como el tiempo que vivimos ahora. Sí, y vamos descubriendo, dice, aún los tiempos de regar, de esparcir piedras, pero también el tiempo de recogerlas. Y así hay cantidad de situaciones que menciona, pero dice, todo tiene su momento oportuno. Dios hizo todo hermoso en su momento. Las cosas que se hacen en el momento adecuado, podemos hacerla no con afanes, no con lamentos diciendo, uy, lo terminé, pero pude haberlo hecho mejor. Yo sé que pude haberlo mejorado. Me faltó unos toquecitos, pero si lo haces en el tiempo, puedes alcanzar esa medida de la hermosura. Asimismo, nos dice que las obras que Dios realiza no solamente las comienza, qué ejemplo para mi propia vida, también las establece en un tiempo donde deben terminar. Entonces, tengamos en cuenta eso, algo que empiezo, porque no se trata solamente de comenzar, ese es apenas el botón de arranque, pero ¿con qué propósito? Para terminar algo. 3 elementos que me ayudan a darle un nuevo significado a mi manejo del tiempo. El momento es oportuno y debo aprender a entender que lo que quiero hacer es el momento oportuno. Esas preguntas aplican. ¿Lo puedo llegar a lograr el máximo, a dar el máximo rendimiento, darle hermosura?
pero además alcanzo a terminar. En segundo lugar, dice, y esto me parece muy especial, que desde el comienzo mismo en que abrimos la Biblia nos vamos a encontrar con esta hermosa narrativa. Entonces, en el libro de Génesis, dice, Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Y pasó la tarde y llegó la mañana, así se cumplió el sexto día. Así quedó terminada la creación de los cielos y de la tierra y de todo lo que hay en ellos. Cuando llegó el séptimo día, Dios ya había terminado su obra de creación y descansó de toda su labor. Dios bendijo el séptimo día y lo declaró santo, porque ese fue el día en que descansó de toda su obra de creación. Qué importante es que en la medida en que nuestra tarea avanza, podamos ir mirando lo que estamos realizando, que podamos decir, uy, hasta aquí, esto es bueno. Él iba en el sexto día, pero si miramos todo el texto, nos va diciendo que cada vez que hacía algo decía, uy, esto es bueno. Aprendamos a mirar de manera objetiva nuestras tareas. Pero me llama la atención este relato, que en el relato dice, es un relato tan dinámico. Pasó la tarde, llegó la mañana, se cumplió el sexto día, apareció el séptimo día. Así es el tiempo. El tiempo es dinámico. El tiempo no se detiene. Y a Dios no lo sorprendió el séptimo día. Lo contrario, cuando llega el séptimo día, ya todo estaba listo. ¿Cómo nos sentimos el día lunes cuando vamos a comenzar y tenemos que entregar un informe? ¿Está todo listo? ¿O estamos en la carrera? ¿O simplemente el domingo tuvimos que trasnochar? Porque Él llegó el lunes y nos coge por sorpresa. Entonces, lo interesante aquí no solamente es que el tiempo ha cambiado, sino que también hay una gratificación que se va dando en la medida que avanzamos. Muy bueno. ¡Oh! He terminado. Hay descanso. Entonces, fíjese lo interesante. Hay descanso. El segundo aspecto, y es, ¿qué tanto te conoces? ¿Qué tanto sabes acerca de ti misma? Y por eso la pregunta, si yo no me conozco, ¿hay alguien que me ayude? Alguien que ayude, que me dé las luces sobre quién realmente soy. Nuestra historia es única, entonces tenemos que revisarla para identificar por qué surgen los malos hábitos. Nuestro cuerpo no responde de la misma manera en todos los momentos en que nos encontramos. A veces sufrimos altibajos por causa de alguna situación de enfermedad, ¿no? Nuestros ritmos de vida cambian. Antes podíamos pasar toda la noche durmiendo, ahora la madrugada estamos como así despiertos. ¿Cómo usar esos tiempos? ¿Cómo entender nuestros nuevos ritmos? ¿Entendemos la nueva etapa de vida o la etapa de vida que estás viviendo? Porque a veces queremos como pretender que vivo en el pasado, que todavía soy joven, cuando Marta, estás aquí, ya no eres. Por eso lo que era en un momento ya no es. Entonces también, si yo me conozco, debo aprender a decir no. Ahora, realmente tengo que dar una noticia muy triste. No soy Angela Merkel, no soy Rita Levi Monticelli, pero ¿sabe qué? Hay alguien que me dijo esto un día. A mis ojos, sabiendo que no eres ni la una ni la otra, a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Entender que Dios me ama
ha sido una de las cosas más liberadoras para mi vida, porque Él me ama, no a la persona perfecta, me ama a mí, así como yo soy, y para mí tiene un proyecto que va a ser adecuado para mis capacidades. Entonces, si ya tengo un concepto nuevo del tiempo, si ya identifico mis fortalezas y mis debilidades, puedo decir que estoy frente a un nuevo comienzo. Ahora, estoy en el ahora, entonces debo reenfocar también mis esfuerzos y capacidades en lo que da sentido y propósito a mi vida. ¿Sí? A reenfocarme para allá. Me gusta la imagen de la deportista, porque esta imagen entonces me recuerda algo especial. Dice, hay una deportista siempre trabaja con disciplinas, ¿no es cierto? Así sea el deseo está motivada por el deseo de mejorar su cuerpo, de mantener un físico. Y puede ir aumentando sus metas, sus aspiraciones como deportista hasta obtener la medalla de oro en las Olimpiadas. Pero lo que realmente me parece especial es que de verdad dice, olvidando, cuando comienzo a reenfocarme, olvido ciertamente lo que queda atrás. Ya no importan los lamentos. Ya eso pasó. Pero tengo una oportunidad, por eso me extiendo a lo que está delante, hacia adelante, y prosigo a la meta. Eso, como la deportista, entonces implica que vamos a desarrollar disciplinas, aprender algo de mayordomía en la planificación del tiempo y priorizar, aprender a priorizar, con tal de mantener, persistir, avanzar hasta llegar a la meta. Ahora, el cuarto aspecto, entonces, me gusta mucho esta imagen, y noten que comunica exactamente lo que yo quiero decir hoy. No estoy en contra de las redes sociales, pero las redes sociales hacen mucha grieta por la que se escapa nuestro tiempo. ¿Cómo controlarlas a ellas y no que ellas me controlen a mí? Para lo mismo, debo ser una buena mayordoma, mantenerme fiel, administrar, gestionar y planificar también responsablemente, pero incluir dentro de mis dinámicas eso de rendir cuentas, que a alguien voy a rendir cuentas, si no ahora, un día rendiré cuentas. Pero cuando yo soy mayordomo fiel, esto me está asegurando la recompensa y podré celebrar la tarea cumplida. Vea por qué es tan importante esto de planificar el tiempo. No sé si lo ha pensado, pero cuando no planificamos el tiempo sin asignar, se va rapidito en nuestras debilidades. Las debilidades. Ahí están los imanes. Mañana y la perecita. La camita del rey David, ¿cierto? El quedarnos mirando mientras otros hacen. El tiempo sin asignar, ¿sabe qué? Es influenciado por personas dominantes en nuestro mundo. Cuando de pronto estamos iniciando una tarea y llega o escuchas una voz, ¡mami! Esta personita, esta voz, ¿verdad? Puede ser parte de ese imán. Tiempo sin asignar se cede a las demandas de cualquier emergencia. Por eso es que debemos recordar que la urgencia muchas veces actúa con tiranía frente a nuestro tiempo. Asimismo, terminamos haciendo cosas solamente para ser aprobados, para que otros digan, lo has hecho muy bien. Y le damos gusto a la gente, pero ¿qué de nuestras aspiraciones? A mí me gusta entonces y quiero compartir una aplicación personal. Y yo les decía que me encantan las biografías por lo que puedo aprender de ellas.
Pero cuando escojo una biografía, busco un modelo confiable que haya realmente experimentado luchas frente al tema, que me enseñe cómo decir no, que me deje lecciones prácticas, no solamente teorías, que aplique a la integralidad de mi vida, no solamente a un aspecto, a mi intelecto o a mi espiritualidad, no, que realmente recoja mi vida de manera integral, que me conecte socialmente también con la comunidad, que me ayude en mi anhelo de trascendencia. Y ese modelo para mí lo representa el Señor Jesús. Lo he encontrado en Jesús. Un hombre muy especial, si queremos, pero hijo de Dios, realizó su tarea en 3 años. Eso me muestra mucho. Una tarea que ha trascendido por más de 2000 años, pero que al mismo tiempo ha afectado la vida de millones de personas. De Jesús he aprendido que no hay que hacerlo todo, pero que sí entendemos y usamos, y por eso escogí 2 frases de él. 2 frases, y miren el tamaño de estas 2 frases. La primera dice, nosotros, hablándole a los discípulos, decía, debemos hacer las obras del que me envió. Ahora eso me hizo pensar que seguramente había muchos atractivos, y de hecho lo sabía cuando tú lees la historia. Estaba a punto de ser nombrado como candidato. Elecciones que vienen, postulemos a Jesús. Ay, sí estoy listo. No, yo no voy a hacer, pero ahí estaba. No, Jesús sabía decir no. Sabía decir, apártate de mí, cuando sentía que algo le tentaba a separarse de aquellas obras que eran su prioridad. Entonces, aprendo de Jesús esto, que no puedo andar en la vida con un panorama tan amplio, sino tengo que entender cuáles son esas obras, cuál es el propósito de mi vida. Por eso revisar mi propia historia. Allí voy a encontrar también, desde niña, cuál ha sido mi tendencia, qué son mis aptitudes, para qué me gasto haciendo, en manualidades. Yo no soy buena para eso. Pero gastar tiempo para mí sería no ir a ningún lado. Y la segunda frase de él, que no la encuentro en los demás, ninguno rinde cuentas. Dice, yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Carambas, cuando introduzco este principio a mi vida, creo que eso me conduce a tomar decisiones más responsables. ¿Sabes? Frente a esto, tú también puedes decidir. Procrastinar, pasarte la vida en esto, darte gusticos, o poner orden en tu mundo. Y finalizo con este texto que me parece muy adecuado. Mirad pues, tú escoges, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabias, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y parte de esos días malos es que no nos preparamos para lo que viene. Parte de esos días malos es que las oportunidades pasan, que entregamos tareas a medio realizar. Ahora, yo tomé una decisión de seguir un modelo. Y yo quiero pedirte, te he presentado varios modelos, ejemplos, pero quisiera que pensaras por unos momentos de esto que hemos charlado en esta mañana. ¿Qué llama la atención a tu vida? ¿Qué crees que puede ser importante
¿Cuál modelo sería adecuado para ti? ¿Qué modelo te asegura que realmente puedes vivir como eres? Que no tienes que aspirar a ser otra persona, sino simplemente tú, y sacar adelante muchos de los proyectos de vida que pueden tener un significado especial cuando se ponen y cuando caminamos de la mano de alguien que sabe para dónde va. Y Él es Jesucristo. Y ahora, mientras meditas, voy a tener un momento para orar. Si quieres, si sientes que necesitarías agarrarte de la mano de Él, que te ayude a detener esa fuerza de estos imanes, que me acompañes en esta oración. Amado Señor, en esta mañana, en un rápido vistazo de mi vida, encuentro la necesidad de tener una mejor orientación para mi vida. ¿Cómo eres tú? Conocerte más a ti. ¿Qué puedes aportar tú a mi vida? Quiero disponer mi corazón a ti, hacerte parte de mi caminar, de mi día a día. Quizás, Señor, que seas tú el primero a quien rindo cuentas cada día. Que cuando esté allí frente a aquella agenda que voy a comenzar, pueda preguntarte, ¿es esto lo que corresponde a las obras que glorifican tu nombre? ¿Es esto el propósito por el cual hoy me das el regalo de un día más? Ayúdame, Señor, a caminar en esa dirección. Y gracias, Señor, por ayudarme a mirar que mi vida puede ser aún tener un giro mayor si busco, escudriño también tu palabra. Te doy gracias por esta propuesta en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, yo sé que quizás no he resuelto muchas cosas, pero sí me parece que nuestro Señor, y a través de lo que hemos visto, tú tienes la oportunidad de continuar. Hay opciones, puedes continuar. Si necesitas que alguien te ayude a revisar tu vida, busca apoyo, ayuda. Si necesitas que alguien tener una guía de cómo acercarte a una lectura bíblica, busca esa ayuda. ¿Cómo hacer una agenda? Busca la ayuda. Son cosas, son tareas que pueden continuar de esta charla. Me pidieron que recomendara un texto. Como les dije, las biografías son mi favorito. Sin embargo, no voy a recomendar una biografía en este momento. Hace muchos años leí un libro que puso en perspectiva este tema de la mayordomía. Se llama Ponga orden en su mundo interior. Y que precisamente usé uno de los títulos. ¿Ha visto a alguien mi tiempo? Lo he perdido. El autor es Gordon MacDonald. Esta edición ha sido revisada y ahora tiene una guía de estudio. Es un texto porque la verdad que de pronto piensa, bueno, pero no está como para mujeres. Pero todos tenemos luchas con el tiempo. Puedo preguntarle aún a nuestros pastores, a nuestros líderes, si ellos no luchan en el manejo del tiempo.
Amadas, muchas gracias. Gracias al equipo que dirige tan sabiamente estos espacios. A cada una de ustedes, gracias por escuchar. Buenos días para todas, bendiciones. Hoy quiero compartirles algo de mi propia vida con el firme propósito de contribuir en algo en este proceso espiritual, en este conocimiento de Dios, su grandeza y su amor. Bueno, fui criada en un hogar creyente, como muchas de ustedes. Siempre fui muy sensible a las cosas de Dios, siempre lo tenía presente y ayudó mucho en ese proceso, pues el colegio en el que estudié. En mi familia pues íbamos de vez en cuando a la iglesia, a misa. Mi abuela, recuerdo, tenía el Salmo 91 pues siempre abierto. Y bueno, hice algunas cosas como primera comunión y bueno, estas ceremonias pues que siempre como que te sensibilizan mucho más. Ya entrada pues en la adolescencia, empiezo a hacer mi vida pues un poco como a mi manera, o sea, era como que sensible a las cosas de Dios, pero realmente no lo conocía, esa era la verdad. Entonces pues como que yo simplemente era buena persona y pues medianamente me portaba bien, creo. Conocí a mi esposo, una persona que se dijo desde el inicio no creyente, y bueno pues digamos que eso de alguna manera me fue como contagiando a alejarme mucho más digamos, de este interés por conocer quién era realmente Dios, ¿no? Entonces, bueno, tuvimos un noviazgo de 1 año y medio y decidimos casarnos, tener hijos, bueno, todo como muy llevados, como no queremos estar cada uno en nuestra casa y bueno, la solución es irnos, y siempre llevados como de lo que a nosotros nos parecía. Pues obviamente él nada, en ningún momento buscó la dirección de Dios, yo tampoco. Cada uno lo que sienta, lo que le parezca. Y en este camino de ser esposos, de tener hogar, realmente pues es cuando empieza como a haber tensión, porque cada uno pues sí, hace lo que a muchas nos pasa, hacer lo que le parezca. Entonces él se quedaba después de su trabajo, tal vez compartiendo con algunos amigos y bueno, unas cervezas, nunca pues de llegar tarde, pero sí de yo llamarlo 7, 8, ya vas a venir y sí, ya voy, bueno, eso generaba tensión. Entonces entonces yo también me voy a ver con mis amigas, en el oficio de la casa, entonces yo sola, y por qué tú tampoco, y eso generaba tensión y era una carga. Bueno, nunca falta de amor, gracias a Dios, pero siempre era difícil ponernos de acuerdo y conversar en cosas que finalmente teníamos que sentar pues como un precedente y estar de acuerdo. Entonces en ese proceso la verdad era una carga, era tensionante, había como muchas discusiones del día a día que aparentemente eran bobas, pero que te van cargando. Y la verdad llegó un momento en el que yo dije, uy, no, yo no quiero esto, no, esto no es lo que realmente, no se trata de aguantar y de llevar un matrimonio porque sí, hasta que la muerte nos separe y ya. Entonces, la verdad, un día muy aburrida, con una de esas tristezas que te duelen el alma y el corazón, pues aunque yo no iba pues ni a ninguna iglesia ni nada, ni cada 8 días a ninguna parte, yo simplemente me arrodillé, le puse mi corazón allí a Dios y le dije, yo quiero realmente tener una vida que te agrade, dime en qué debo cambiar, yo quiero mi hogar, yo quiero mi matrimonio. Y de verdad que yo pude experimentar que desde ese momento, como que no en mis propias fuerzas, solo fue cuando yo le pedí a él su intervención, que empecé a tener ciertos cambios que yo decía, esta no soy yo, ¿sí? Entonces, cosas como, por ejemplo, a mí me encantaba tomarme mis traguitos y a mí me dejó de gustar el trago. Además que realmente eso
no me hacía como ser lo íntegra que yo quería ser en ese momento, y fue muy especial ver, no quiero, gracias. Yo como que nadie me dijo nada de no lo hagas, ni en ningún momento yo dije, esto es solamente Dios que te va poniendo en qué necesitas mejorar, o las salidas, por ejemplo, o el tema de hacer las cosas de la casa. Yo empecé a hacerlo como con amor, como, bueno, Dios, voy a hacer lo que me corresponde. Bueno, fue un proceso como que yo dije, realmente esto fue desde que yo le dije a Dios, dame, libérame, dame paz, dame. Y en ese momento, en esos días, también te llegan personas, ¿no? Nos invitaron a la iglesia, a la que es ahora nuestra familia, al Encuentro del Río. Y realmente fue muy, muy, muy especial. Desde el primer momento nos sentimos acogidos. Mi esposo, ya solo hecho de haber dicho, vamos pues a ver qué, yo dije, wow, bueno, vamos. Y estando allá, yo lo miraba de reojo como él estaba escuchando pues la enseñanza y todo, y él era de ojo aguado, era sensible, y yo, Dios mío santo, bueno, justo la enseñanza de ese día. Y los niños en ese momento, eso fue hace 11 años, los niños cada uno como en su clase aprendiendo pues como cosas de la palabra de manera práctica, sencilla, experiencial. Bueno, salimos de allí y lo único que dijo Alejandro fue, aquí podemos volver, y ya para mí eso era pues increíble, y ok, desde allí empezamos seguimos yendo, siempre como con un agradecimiento, porque empezamos a ver un proceso de familia, de pareja, de personal, muy grande, sí, empezamos a ver diferencias muy grandes. Y oh sorpresa, y otro consentimiento de Dios, que Él siempre nos da tanto amor, es que la iglesia se encarga mucho de las parejas. Uno de sus labores son las familias, y allí ofrecían un curso que se llamaba Matrimonios con Propósito, y fue espectacular trabajar 12 temas del matrimonio, donde se te amplía la mente, la conciencia. Hola, yo no lo hacía así, claro, debe ser de esta manera, ve, yo no pensé que esto fuera a molestar, y sí molesta. Bueno, a reflexionar y a tener un proceso como de ir replanteando y reevaluando muchas cosas en la comunicación, en la crianza de los hijos, en el manejo del dinero, en tantas cosas que realmente no las sabíamos como a profundidad en relación a lo que Dios quiere para nosotros. Y fue realmente, creo que nuestra vida fue un antes y un después. Entendí y empecé a decir, bueno, esto todo porque era lo que Dios quiere para el matrimonio, ¿no? Entonces, obviamente en la palabra, en la Biblia está pues es un manual de vida. Empecé a entender que aquí me dicen por dónde debo ir, qué es lo que debo entender, y ahí sí ya tomó sentido el hecho de no es solamente tener la Biblia abierta en un salmo, llámese 91 o el que sea, sino escudriñarla, leerla, apasionarme, decir, ok, lo que Dios quiere es que yo las cosas las haga como para Él. Bueno, ¿cómo es esto? Bueno, y obviamente no es como algo mágico y de un día para otro, pero el hecho ya solo de buscarlo como con esas ganas de querer más, y de que realmente se me note, digamos, el cambio, es él lo va haciendo, y Él se va encargando pues de ir transformando lo que tiene que transformar, y siempre de una manera muy amorosa. Entonces les puedo decir que, bueno, mi esposo y yo realmente Dios es el centro de nuestro hogar. Los dos en algún momento, cada uno en su momento, decidió entregarle esa vida a Jesús y decir, necesito tu ejemplo, tu vida en mi vida. Y no fue al mismo tiempo, él realmente fue después de un tiempo. A veces me decía, no quiero ir a la iglesia, y yo me daba una piedra, y hasta que entendí, no, esto no está en mis fuerzas, y así fue haciendo lo mío y dejando que Dios hiciera lo de Él. Difícil esperar en Dios, difícil esperar en sus tiempos. No quiere decir que no haya dificultades, como la convivencia es dura para todos, pero realmente sí es muy distinto, sí es muy diferente cuando decidimos estar conectaditas y de la mano de Dios, a pesar de cualquier circunstancia. La paz no les va a faltar, la sabiduría, y bueno, él hará lo que tenga que hacer. Entonces
pues las invito a que cada una desde donde esté realmente quiera que ese corazón sea transformado desde el amor de Jesús, desde del ejemplo que Él nos ha venido a dar, desde su palabra, desde la oración. Y bueno, un abrazo, bendiciones, y que esto sea para crecimiento de ustedes y para entender que lo importante es la relación que tenemos con Dios. No es tenerlo allí como un amuleto, como alguien que está allí para cuando lo necesitamos, sino relacionarnos y verdaderamente tener intimidad con Él.